Bienvenido colega a este nuevo video donde seguiremos trabajando con el diccionario de datos. Específicamente vamos a aprender a crear objetos de bloqueo, que no es más que la manera que tiene SAP para poder filtrar quiénes son los usuarios o las transacciones que van a poder modificar los registros dentro de una tabla. Digamos que tenemos una tabla y tenemos tres usuarios y los tres usuarios quieren trabajar con el mismo registro. Para poder tener una consistencia, la integridad en la data, tenemos que evaluar cómo pueden ser manipulados esos registros por medio de esos tres usuarios. Entonces, lo que tenemos en SAP es algo que se llama objeto de bloqueo, que nos permite es que en un momento dado un usuario puede entrar, bloquear el registro o la tabla completa, lo que queramos bloquear, para que los siguientes dos usuarios no puedan modificarla a la vez que ellos quieran modificarla. El sistema le debe de arrojar un mensaje diciéndole el objeto ya está siendo utilizado, ya está bloqueado y no puede utilizarlo. Tiene que esperar a que el primer usuario termine su trabajo, grabe, salga de la transacción o de la vista o del registro, y los otros usuarios van a poder en este momento entrar a modificarlo. Esto es para tener la integridad de la data y no tengamos tres usuarios con el mismo registro, que cada uno le haga cambios diferentes. Entonces cuando se grabe solamente el último es el que se va a poder grabar. Entonces el primer usuario nunca se va a enterar de que quién fue el que lo modificó o cómo se modificó. Entonces para eso utilizamos los objetos de bloqueo, para poder tener control y que solamente pueda un usuario a la vez modificar los registros. Que con esto dicho, vamos a ir a la transacción S11 que ya todos conocemos. Le vamos a dar aquí el nombre del objeto de bloqueo, que ya lo tenemos por aquí. Todos los objetos de bloqueo deben comenzar con una E. Esto es una nomenclatura de SAP como tal, para poder distinguir que es un objeto de bloqueo. A continuación viene la Z, que es de los que son de cliente. Viene dos letras que corresponden con el módulo, ¿sí? En este caso es HR. Le colocamos OB, que es objeto de bloqueo, y le colocamos una descripción. Entonces vamos a copiar aquí, le damos crear. A continuación nos va a solicitar que coloquemos la descripción como todos los objetos que creamos, ¿sí? Aquí comenzamos con la pestaña de atributos que ya conocemos, donde nos dice quién fue la última persona que modificó y la fecha este objeto. Nos da el paquete, que en este caso no hemos creado ningún paquete, pero llegará su momento donde crearemos un video solamente para aprender a crear un paquete, ¿sí? El idioma en que lo estamos creando, esta opción nos permite RFC, es para que el objeto de bloqueo pueda ir a bloquear una tabla o un registro en otro cliente, en otro mandante, ¿sí? Recuerden que aquí abajo tenemos el mandante 001, pero ¿qué tal si tenemos tres mandantes? Entonces el bloqueo no se aplicaría en el 001, sino se aplicaría, por ejemplo, en el 2 o en el 3. Pero ese no lo vamos a utilizar ahorita. Y tenemos aquí la tabla, como hemos venido trabajando con la tabla ZHR TT underscore empleados. Esta es la tabla que vamos a utilizar. Esto es por si acaso ella tiene anidada una segunda tabla, que no es nuestro caso. También podríamos decirle aquí cuáles son las otras tablas dependientes de esta que queremos también bloquear, y le vamos a decir el modo de bloqueo. Pero en este caso, como tenemos una sola y por lo general se le hace el bloqueo a una sola tabla, vamos a dejar solamente esta. Aquí tenemos los diferentes tipos de bloqueo que existen. Entonces vamos a darle F1 para que vean los diferentes tipos de bloqueo que existen. Tenemos el bloqueo exclusivo, que lo que nos dice es que solamente un usuario a la vez va a poder bloquear esa tabla, o sea, va a poder utilizarla. Una vez que se crea este objeto de bloqueo, con este modo de bloqueo, solamente un usuario a la vez va a poder entrar a modificar esa tabla. Tenemos el bloqueo compartido, que lo que se comporta diferente. Él dice, varios usuarios pueden enviar un bloqueo compartido y pueden tomarlo, pero cuando un usuario esté modificando los registros, ya ella queda bloqueada y los demás no van a poder utilizarla hasta que él la suelte, ¿sí? Tenemos el modo exclusivo pero no acumulativo, que nos dice es
que la misma transacción puede enviar varios tipos de este bloqueo y las otras transacciones no van a poder eh, llamar a otro tipo de bloqueo. Entonces solamente tiene que ser la misma transacción. Tenemos el bloqueo optimista, ¿sí? Que es este O, que nos dice es que se trabaja muy similar al bloqueo compartido, pero puede ser también convertido en un bloqueo exclusivo. Entonces digamos que va a ser un objeto compartido y dependiendo del flujo de programa podemos decirle que lo convierte en un exclusivo para que solamente pueda una sola persona modificarlo. Tenemos el promotion optimista bloqueo, el bloqueo optimista promoting, que nos dice que va a convertir un bloqueo optimista, que es el anterior que acabamos de ver, en el exclusivo. Por eso dice que lo se convierte, es un objeto compartido que se puede convertir en exclusivo. Y ya tenemos el último que solamente nos hace es chequear los objetos que tenemos para ver si lo podemos cambiar o no podemos cambiarlo. Entonces lo que va a hacer es que nos va a reportar qué bloqueo tiene actualmente el objeto para ver si lo podemos cambiar a otro tipo de bloqueo o no podemos. Esos son los tipos de bloqueo que existen, pero por lo general uno trabaja solo con el de lectura, que es este read log, y con el de escritura. Entonces en este caso le vamos a colocar escritura y vamos a pasar a la siguiente pestaña. La siguiente pestaña lo que nos trae son los campos obligatorios o los campos claves de esa tabla, ¿sí? Que cuando vamos a crear un registro, a juro tenemos que colocarle ese campo obligatorio porque pertenece a la clave. Si no tenemos clave en ese registro, no podemos diferenciar ese registro de otro registro. Entonces él por defecto nos trae que es el mandante y el ID de empleado como fue el que le colocamos. Ahora le vamos a dar grabar. Le vamos a colocar aquí que es igual objeto de bloqueo como todos los anteriores. Y le vamos a decir activar. Ya con esto está activo este objeto de bloqueo. Entonces este objeto de bloqueo, cuando uno le da activar, automáticamente genera dos funciones que podemos ir a verla en GoTo, módulos de bloqueo. Entonces aquí nos salen las dos funciones, que una se llama InQueue y la otra se llama DQueue. Entonces aquí como lo describe, es para solicitar un bloqueo, la InQueue, y la otra es para liberar ese bloqueo, que es la DQueue. Entonces nosotros podríamos ir a la transacción. Vamos a darle aquí, vamos a poner este pequeño y vamos a darle hacia atrás, solamente para que vean cómo trabaja el objeto de bloqueo. Y es a nivel de programación. Como hasta ahora no sabemos programar, no vamos a entrar en detalle cómo hacer la implementación dentro de un programa para utilizarlo, pero sí vamos a ver aquí cómo se comporta. Vamos a conocer la transacción SE37 y vamos a colocar esta función que es la InQueue-read2. Entonces le vamos a dar ejecutar y vamos a ejecutar con F8 o con este botoncito esta función. Como ven aquí abajo, las tablas salen en 0. Entonces quiere decir que ahorita no hay un objeto de bloqueo en el sistema. Entonces vamos a darle aquí visualizar este objeto de bloqueo que acabamos de crear. Le damos hacia atrás a la función, la volvemos a correr, a ejecutar. Y como ven, no tiene ningún objeto de bloqueo porque nosotros no estamos modificando este objeto de bloqueo que acabamos de crear. Ahora le vamos a decir modificar y a continuación vamos a darle aquí otra vez que la ejecute. Como ven, hay una entrada, ¿sí? Vamos a aperturarla aquí. Entonces esta entrada que nos dice que hay un objeto que está siendo bloqueado para que no se pueda modificar por otro usuario. Y el objeto de bloqueo aquí nos está diciendo que es ESDIC. Este es el objeto de bloqueo a quien hace referencia un objeto de bloqueo del sistema. No es este que nosotros estamos creando, porque por aquí no tenemos ese nombre. No tenemos el nombre de EEZ, o B empleado. No lo tenemos aquí. Ni nos dice tampoco que la tabla que se está bloqueando es esta, ¿sí? Entonces esto es solamente para que vayamos a ver cómo es este objeto de bloqueo del sistema. Le damos visualizar y aquí nos dice, ¿ve? Que es la tabla SRSDO, que es la que tenemos aquí arriba. ¿Ves?
RSDO. Esa es la tabla donde se encuentra, que se encuentra aquí parametrizada la tabla. Y en los parámetros tenemos el tipo y el nombre, ¿sí? Entonces, así es como funciona. De hecho, si yo salgo de aquí y le doy ejecutar nuevamente, ya no debería de tener. Entonces vamos a ver cómo funciona el objeto de bloqueo que nosotros creamos aquí. Le damos visualizar, le damos go to, le damos objeto de bloqueo. Vamos a ver este enqueue, este que está aquí. Nos vamos a ir igual a la SD37, lo vamos a colocar aquí, le vamos a dar ejecutar. Aquí no le vamos a colocar nada, simplemente lo vamos a ejecutar así. Y él me dice que ya se creó. Ahora bien, vamos a esta parte que es para leerlo, le damos ejecutar y miren lo que sucedió aquí. Le damos este botoncito, ahora sí nos dice, mira la tabla que se está bloqueando de la ZHRTT empleados. Y aquí abajo tenemos el objeto que la está bloqueando y el cliente y el modo que tiene, que dice que es el modo exclusivo, que es el que le colocamos. El modo exclusivo es el de escritura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo intento aquí, vamos a suponer que esto yo lo implementé en un programa y ya está bloqueada. Supongamos que viene otro programa, intenta realizarlo y aquí le tiene que dar error, ¿sí? No debe de permitirlo ejecutar. De hecho, si nosotros le decimos aquí hacia atrás y le damos ejecutar nuevamente, ven que solamente es una persona. No pueden varias tener la tabla tomada al mismo tiempo. Entonces este es lo que nos dice, mira, solamente un usuario a la vez va a poder crear o modificar registro en esa tabla, al menos que cuando nosotros lancemos el bloqueo le colocamos aquí un ID de empleado. Entonces la tabla va a estar restringida solamente para esa clave. Entonces otra persona va a poder modificar la tabla con otro registro. Supongamos que uno va a modificar el empleado 1 y el otro va a modificar el empleado 2. Esto es para crearla. Y la otra, vamos a darle aquí un asterisco que nos busque con F4 o la ayuda de búsqueda la deliberación. Le damos a ejecutar. Miren que aquí a la izquierda, si yo la vuelvo a ejecutar, ella sí tiene que estar, bueno, es que la acabo de soltar, ¿sí? Al devolverme aquí, al darle grabar, ya ella debería de soltarla. ¿Ve? Vuelvo a leer otra vez y ya no debería haber. Entonces, una transacción es para, una función es para colocar el bloqueo y la otra es para quitarlo, que es la que vimos aquí. Entonces, para eso nosotros utilizamos los objetos de bloqueo, para que a nivel de programación, en el futuro vamos a hacer un video que haga referencia a esto, donde ya sepamos cómo se crean las funciones, cuáles son las condicionales, los ciclos que se utilizan en programación para hacer un programa solamente para bloquear las entradas a una tabla, y vamos a crear otro programa que intente hacer lo mismo y vamos a ver que nos va a devolver unas excepciones, nos va a devolver un error la función, que lo que nosotros nos dice eso es, mira, ya hay un bloqueo y ya no podemos hacer otro bloqueo. Entonces con esto nosotros logramos el objetivo de que un usuario a la vez pueda modificar los registros. Con esto ya aprendimos qué es un objeto de bloqueo, cómo modificarlo, cómo crearlo, cómo colocarle la tabla, los parámetros que va a tener, que básicamente son los campos claves. Podemos utilizar esta función para leer primero los bloqueos que tiene una tabla, y en programación podemos controlar esa función con objeto de bloqueo. Ya con esto terminamos este video y nos vemos en el siguiente.